Pensé que ya tengo 23 estudiantes. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Ajá. 28, 29. Buenas noches, Rami. Hola, ¿qué tal has estado, Ronnie? Bien, gracias, Rami. Hace 8 días te vi que estabas como de turno en el Hospital Nacional. Es que sí, es que lo que pasa es que como estamos en contrataciones, sí, nos toca trabajar ya noche a veces. Ajá. Sí, ahí estábamos, cabal, para el examen, hombre. Ahí te miraba yo por el fondo, dije yo, aquel ahí está, y eras el único que tenía la mascarilla. La mascarilla. Sí, hombre, que da pena. Sí, es cierto. No, ahorita vamos a comenzar. No sale ahí para que entren los demás a la reunión. No, es que ahora lo puse diferente. Ah, vaya. Te manda saludos mi mamá, dice Rami. Vaya, gracias, igualmente, que esté bien. Ahí le contás que más o menos vas ahí con los punteos más o menos. Jóvenes, claro. Buenas noches. Solo antes de comenzar tengo un comentario que hacerle. Fíjense que Sergio Amílcar Garavito, a Marvin Estuardo Simón y a Sandy Paola. No sé si escucharon, si no se lo repito, no tengo esos exámenes o no se examinaría. Son 3. Es el de Sergio Amílcar, no tengo su examen. Y el de Marvin Eduardo Simón, tampoco. Y no tengo el de Sandy Paola. Esos 3 exámenes no me aparecen. No sé si están ahí los jóvenes que me pudieran decir si se examinaron, si me lo enviaron o no me lo enviaron. Yo les voy a contar a ustedes. Mi hijo es el que me ayuda y cuando es examen, ustedes lo van enviando e inmediatamente nosotros vamos imprimiendo el examen. Ya después yo lo califico. Ya subí las notas, ¿de acuerdo? Ya subí las notas, pero no me aparecen estos 3 o no se examinaron. ¿Ya? Por ejemplo, Sergio lleva 19 en el primer examen. Tomé allá en la casa. Y Simón, sí. Marvin lleva 19. No, y después sí, tengo Sandy Paola, ella tiene 0, ella no se examinó. Me hace falta el examen de Tojpollón, Herminia. Lleva 12. No tengo esos exámenes y por eso no he impreso la hoja para enviarla. Yo les voy a rogar a ustedes, si me están escuchando, por favor, que se comuniquen con ellos, que me llamen y ahí vemos qué pasó. Bueno, los punteos no están mal. Ya, los punteos no van mal. Calculo que llevamos un promedio de de 30 puntos. Un promedio de 30 puntos. El primer examen que valía 25, el segundo
si no mal recuerdo, creo que se las dije, las arras, si se tratara entre dos jóvenes en una etapa prenupcial y se adelantaron algunos bienes para su futuro hogar y alguno ya no cumple con ese compromiso de querer contraer matrimonio, tiene que devolver el valor de las arras. Y eso si quieren lo apuntan ahí ustedes, lo vamos a encontrar en el artículo 80 del Código Civil, en el artículo 80. Ese aparece en el libro primero en lo que se refiere al matrimonio civil. Entonces, vamos a ver que ahí están las arras. Y dice lo que son los esponsales. No producen obligación de contraer matrimonio, pero dan lugar a demandar la restitución de las cosas donadas y entregadas con promesa de un matrimonio que no se efectuó. Ese si fuera desde el punto de vista, oigan mis apreciables jóvenes, si fuera desde el punto de vista de un aspecto eminentemente moral. Pero como nosotros hemos dicho que una situación moral no va con el negocio jurídico como tal. Entonces, si nosotros ya vemos, ahí ya viene el asunto, en un contrato de promesa, o bien un contrato de promesa o de opción, y te los voy a buscar para que ya comiencen a manejar otras cosas. En el contrato de promesa y opción, resulta que las arras no es más que esa cantidad de dinero que se entrega como producto del negocio que se va a realizar, y que si este negocio no se realiza, se pierden en beneficio de el que tuvo, llamémosle, la culpa. Y esas arras van a jugar un papel importante en lo que es el contrato de promesa y de la opción. Si quiere apuntan ahí el 1674, el artículo 1674. Ese contrato, que es un contrato eminentemente preparatorio, casi siempre lleva el concepto de arras. Es decir, en los pueblos, en la forma en que nosotros hablamos, decimos, bueno, y si me hace una seña, vaya, te adelanto 500 quetzales. Pero eso sí, si no celebramos el negocio, lo perdés. Claro, ya estamos nosotros usando la figura de las arras. Otra situación que es bien especial, por favor, respecto al incumplimiento de las obligaciones, lo va a constituir como una forma de enmendar el incumplimiento, los daños y perjuicios. ¿Ya? No solo la culpa, la mora, sino también los daños y perjuicios. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos de la extinción de las obligaciones? Y decíamos que eran 5 formas de extinguir la obligación sin cancelar ninguna cantidad de dinero. En el cumplimiento de las obligaciones, el pago por consignación, el pago propiamente dicho, o la cesión de bienes, implica que vamos a hacer efectivo cancelando en una u otra forma, pero vamos a cancelar. Y la extinción de las obligaciones, eso tiene que ver con el tiempo de las mismas y con las situaciones que puedan suceder con las 5 formas que hay. La compensación,
la novación, la remisión, la confusión y la prescripción extintiva. Repito, extinción de las obligaciones. Que no se les olvide, por favor, la compensación, la novación, la remisión, la confusión y la prescripción. Aquí el tiempo, normalmente el tiempo es fundamental para que la obligación se extinga. Pero me voy a detener ahora en la transmisión de las obligaciones. Entonces, cumplimiento es uno, incumplimiento es otro título, transmisión de las obligaciones, cómo se transmiten es otro título, y la extinción de las obligaciones es otro título. Entonces, estas abarcan, por lo que estoy platicando, estas abarcan ya casi del artículo 1380 al 1501. Del artículo 1380 al 1501, donde inicia la prescripción extintiva. Entonces, ¿qué sucede por las formas o de las formas por las cuales podemos transmitir la obligación? Nosotros podemos transmitir la obligación. Lo que a mí me tocaba cancelar, ahora le va a tocar a otro. Quien le tocaba cobrar, ahora le va a tocar a otro. ¿Ya? Entonces aquí ya estamos en presencia de cómo transmitimos las obligaciones. Y aquí en transmitir las obligaciones, nosotros tenemos tres formas de hacerlo según el Código Civil. Nosotros tenemos tres formas de hacer cómo transmitimos las obligaciones a terceras personas. Entonces, por favor, apunten ahí. Entre la transmisión de las obligaciones tenemos la cesión de derechos, ¿ya? La cesión de derechos, la subrogación y la transmisión de deudas. Entonces tenemos tres formas. Cesión de derechos, la subrogación y la transmisión de las deudas. Vamos a tratar de hablar un poco de cada una de ellas. Me imagino que algunos de ustedes han tenido necesidad de, al igual que yo y al igual que cualquier persona, de prestar dinero. Ya, y lo más seguro es que tal vez no queremos prestar, pero pagaron los señores que lo ayudan a crecer, pasaron los señores a su casa, quienes lo ayudan a crecer, aunque usted sea chaparrito, pero lo ayudan a crecer. Y entonces resulta que pasa Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer, usted no está interesado. Usted es 011, ¿no? Sí, soy 011. Mire, nosotros le podemos prestar dinero para que usted pueda hacer algún negocio, equipar su casa, comprar su moto. Y usted se ilusionó, ¿ya? Entonces resulta que la cesión de derecho, vean, es una forma por medio del cual el acreedor puede cederle a otra persona los derechos que él tiene. Y casi siempre cuando se da esa cesión de derechos, casi al deudor, después de la emoción que tenía de firmar un contrato, ahora se da cuenta que es otro el acreedor. ¿Qué pasó? Que el acreedor dijo, no hombre,
Ya no le quiero seguir cobrando a este, vende su derecho, le debe 100, lo vende su derecho en 20, ¿y qué hace? Otro viene y va a ocupar su lugar como acreedor. Por eso es que en todos los documentos que tienen que ver con los contratos de mutuo, que son contratos de préstamos, ¿ya? Entre particulares o entre una persona jurídica colectiva, un banco, Ecosaba o cualquier otra persona individual o colectiva, viene y al prestar dinero siempre se va a reservar ese derecho. Y ustedes, cuando sean notarios, lo van a usar mucho. Y dice, este crédito podrá ser cedido, negociado o grabado sin necesidad de aviso o posterior notificación al deudor. Y usted cuando le estaban dando el dinero, usted estaba feliz y contento, no le importaba. No le importaba, simplemente usted aceptó que en un momento dado durante el plazo de ese negocio jurídico, fuera otro el que fuera su acreedor, y de repente usted viene a extrañar y dice, bueno, ¿y en qué momento me avisaron? No, si no le iban a avisar, usted es la deudora, eso ya estaba escrito, y muchas veces está en aquellos contratos con una letra muy pequeña que casi nadie lo lee. Entonces, la cesión de derechos es una forma de que el acreedor le ceda, le venda, le traspase su derecho, su acción, ¿ya? A otro que le compre esa obligación, a otro que le compre esa deuda que tiene el deudor. Vamos a suponer, está el ingeniero José, le deben 100,000 quetzales, perdonen el ejemplo. Ronnie le debe 100,000 quetzales y en ese momentito dice José, me tengo que ir del país, son 100,000 quetzales. Ronnie, o perdón, Sergio o Ale o Maroli, mire, deme 80 y le vendo mi derecho, aquí está. Yo le vendo en 80 y aquel todavía me debe 100, gánese 20. Lo único es que son 3 años de plazo, el interés es tanto y a mí me urge recuperar el dinero. Entonces, ese es un derecho que tiene el acreedor de negociar el saldo a su favor. ¿Qué está haciendo entonces? Está cediendo el derecho. ¿Bajo qué figura? Bajo la figura de transmisión de las obligaciones. Entonces, donde más se da, por favor, es en los contratos de préstamo de dinero. Por consiguiente, la cesión comprende la totalidad de todos los derechos principales y de todos los derechos accesorios. Y lo encontramos, por favor, si tienen su código, en el artículo 1443. En el 1443 encontramos donde dice, el acreedor, ¿ya? El acreedor puede ceder sus derechos sin el consentimiento del deudor, salvo que haya convenio en contrario o que no lo permita la ley o la naturaleza del negocio. Entonces, en la mayoría de los casos, mis apreciables jóvenes, en la mayoría de los casos está plasmado esta sección de derechos en el contrato. Ahí se recuerdan que crea, modifica o extingue. Entonces, ya está en el contrato.
el acreedor puede ceder su derecho sin necesidad de notificación, de posterior notificación al deudor. Fíjense que no solo lo puede ceder, lo puede gravar. Imagínense usted, puede grabar su derecho, como quien dice, vuelvo a tomar el ejemplo, el ingeniero José le deben 100 y ahí tiene él su escritura por 100 y tiene una garantía y de repente va a otro banco y dice, miren, fíjense que me urge 200,000 quetzales y yo aquí tengo este documento donde hay una deuda a mi favor y hay un crédito hipotecario. ¿Le entran? ¿No le entran? ¿Me dan? ¿No me dan? Tendrán que analizarlo y si al otro banco dice, bueno, yo creo que sí. Y ahora el deudor, ¿a quién le debe? ¿Ya? El deudor, ¿a quién le debe? Si él permitió que ese crédito se cediera el derecho a otro. Y es muy común en la vida, ya en la vida real de nosotros, es muy común que por una menor cantidad al saldo que se tenga, el acreedor puede ceder su derecho. Y a eso le llamamos nosotros transmisión le llamamos cesión de derechos. Ahora, por favor, esta cesión de derechos viene aparejado con lo que es, oigan, viene aparejado con lo que es la dación en pago, ¿ya? Con lo que es la dación en pago. Fíjense que quiero retroceder un segundito en el artículo 1416, en lo que se refiere al pago por cesión de bienes. Miren, si hubiera sido una clase de ortografía, a medio mundo le hubiera quitado 1 o 2 puntos. Cesión siempre me la escribieron con ese, como que si fuera una sesión, una reunión de personas. No, es con C porque es de ceder. No es de sesionar, es de ceder. ¿Ya? Entonces la mayoría, por favor, me escribió sesión con S. No, es de ceder. Si lo escribimos con S, cambia el concepto. Si lo escribimos con C, es diferente el concepto. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos lo que se llama la cesión de derechos. Ahora, esta cesión de derechos va a comprender, por favor, la totalidad de toda la obligación. Cuestiones principales y cuestiones que le dije yo y cuestiones accesorias. También dentro de esta sesión de derechos encontramos el artículo 1449, ¿ya? Y ahí vamos a resaltar algo, ¿ya? Que la notificación de la cesión la va a hacer el cedente es el acreedor, ¿ya? Judicial o notarialmente. Nos permite las dos formas. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes en la práctica para evitarse eso? Simplemente lo que yo les decía desde el principio. Todo es que usted le toque autorizar el contrato de mutuo, desde ese momento usted deja establecida esa cláusula de cesión de derechos. Este crédito es cedible o negociable por parte del acreedor sin necesidad de notificar al deudor. Así. Entonces, ya usted tiene la libre disposición de ese crédito, de esa cesión de derechos. Ya es usted el que va a disponer si
continúa todo el tiempo siendo el acreedor o en un momento, ya me queda muy poco tiempo, mis apreciables jóvenes, o en un momento usted dispone cederlo, dárselo a otro. Quien le dé más por el préstamo, no creo que encuentre. Quien le dé menos, va a haber un montón porque es un negocio, ¿ya? Ese es un negocio. Transmisión de las obligaciones. Entonces, en el primero era el acreedor quien está transmitiendo su derecho. Pero aquí en la transmisión encontramos otro concepto que por favor quiero que no se vaya a confundir y se refiere a la subrogación. ¿Ya? Y se refiere a la subrogación. Ese está en el artículo 1453. Como el tema que estamos tratando es cómo transmitimos las obligaciones a otras personas. Entonces, en la subrogación, oigan, en la subrogación, algunas veces vamos a sustituir al acreedor por otro que paga. ¿Ya? Vamos a sustituir al acreedor por otro que paga. Y en algunos momentos vamos a sustituir al deudor por otro que paga. Entonces, en el primero de los casos, nosotros podemos pensar, vamos a subrogar, o el acreedor puede decir o puede pensar, voy a subrogar esta obligación que está a mi favor. ¿Por qué? Porque ya encontré otra persona que va a pagar en lugar de el anterior. Entonces ya estamos en presencia de un tercero. Y si ustedes ven el artículo 1453 dice, la subrogación tiene lugar cuando el acreedor sustituye en el tercero que paga, ¿ya? Todos los derechos, acciones y garantías de la obligación. ¿Quién procedió a subrogar? El acreedor. ¿En quién? En un tercero que paga. Prácticamente, ya se dan cuenta ustedes que aquí el tercero que pagó que a nombre del deudor, sí, pero pasó a ocupar el nombre del, pasó a ocupar el puesto del acreedor primitivo. ¿Ya? Pasó a ocupar el puesto del acreedor primitivo, porque vino y subrogó, dejó a otro en su lugar. ¿A quién? Al tercero que pagó. ¿A nombre de quién pagó? A nombre del deudor. ¿Ya? ¿Y qué pagó? La totalidad de la obligación. Entonces dice, una forma de transmitir las obligaciones es por medio de la subrogación. La subrogación tiene lugar cuando el acreedor sustituye en el tercero que paga todos los derechos, acciones y garantías de la obligación. Ahí se recuerdan ustedes que hay dos personas que pueden pagar o extinguir la obligación. Eso lo hemos platicado con ustedes. Hay dos personas. Uno, el deudor propiamente dicho. Ya, la otra es el tercero que paga, sabiéndolo o no sabiéndolo, sabiéndolo o no sabiéndolo el deudor. Entonces aquí ya hay tres que están de acuerdo. El tercero que se mete al negocio, el acreedor que lo deja en su lugar. Pero ¿por qué lo deja en su lugar? Porque el otro, él vino a pagar a nombre del otro. En apariencia, entonces, estoy sustituyendo un deudor, pero habría que ver entonces qué documento, qué contrato hay entre el deudor primitivo y el tercero que paga. Porque pudiera ser que no hubiese ningún documento y que el tercero fuera el papá
y que estuviera sustituyendo al hijo en una obligación. Y eso es muy, muy común, ¿ya? Eso es muy común que se dé. Siempre va a haber un tercero que paga. Entonces dice, la subrogación tiene lugar cuando el acreedor sustituye en el tercero que pagó todos los derechos y acciones que él tenía en el tercero que pagó. Y este tercero que pagó a nombre del deudor. El deudor, claro, en un momento dado puede salir de la obligación, o bien puede ser que pagó, pero se queda debiéndole al nuevo acreedor. ¿Por qué? Porque la obligación va a existir. Entonces se da en 2 vías, se da porque sustituimos al acreedor o se da porque sustituimos al deudor. Si usted lee el artículo 1454 nos ayuda a entender un poco más la subrogación. Y dice, el que subroga no puede ejercer los derechos y acciones del acreedor, sino hasta que concurre la suma efectivamente pagada para poder liberar al otro. Quiere decir que a menos que haya pacto en contrario, debe 100 y paga 80 y ya lo va a subrogar siempre y cuando se lo acepte el primitivo acreedor, pero si no se lo acepta, el tercero que paga, en el que se sustituye, no pudiera entrar a ocupar su lugar si todavía existe un saldo por cancelar. Entonces, para entenderlo de la mejor manera, el 1454, el que subroga, ahí leamos el que paga, así de fácil, el que paga no puede ejercer los derechos y acciones del acreedor, del primero, sino hasta la concurrencia de la suma efectivamente pagada por él para liberar al deudor. Claro, libera al deudor del primitivo acreedor, ¿ya? Pero la obligación no se ha extinguido, la obligación continúa. Simplemente lo que estamos haciendo es mover a los actores de la obligación, ya sea porque se trate del deudor o porque se trate del acreedor. Entonces, ¿cómo sustituimos? ¿Cómo transmitir las obligaciones? Puede ser una pregunta de examen. ¿Cómo transmitimos las obligaciones? Las transmitimos por cesión de derechos, por subrogación o por transmisión de deudas. El tiempo se me está terminando. Tengo un comentario. Uno, ustedes pueden meterse a no sé dónde. Lo importante es que ustedes pueden enterarse ya del resultado que llevan del primero y segundo examen. Yo ya subí esas notas a control académico. Ya lo pueden ustedes averiguar cómo vamos. Según tengo de carrera, es que todavía tenemos la clase del día jueves con ustedes. ¿Ustedes van a estar conmigo el jueves o no van a estar? Díganmela. Así nos vamos a poner sinceros. ¿Van a estar conmigo o no van a estar conmigo? No, Licenciado, vacaciones desde hoy. Dígame. En conjunto de los representantes de otras secciones se tomó la decisión, como cada año se habían tomado vacaciones desde esta semana, claro, de poder notificarles que desde hoy íbamos a tomar las instalaciones de Zoom. Así que está bien.
Le pedimos la mayor comprensión, licenciado.